o välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos a una edición más de Plastic Love. Hoy con la segunda parte de la review de las minifiguras de Calabozos y Dragones. Sé muy bien que, como he mencionado antes, no soy muy allegado a este tipo de mitología medieval y fantasía, pero sí a la mitología escandinava, y también por eso mismo tenemos este pequeño fondo de la villa vikinga, mejor, de la villa de los pueblos nórdicos. Pues vamos a hacer la introducción con eso. Además que tengo noticias, claro, con el afán de la emoción que nos crearon estas minifiguras y el éxito rotundo que ha tenido dentro de la comunidad, tanto como de Lego como de Calabozos y Dragones. Queremos agradecerle también a la tienda de Sci-Fi Book Handle, que es una tienda que, como su nombre lo dice, de libros y de ciencia ficción en Gamblestone, en Estocolmo, donde pues ya nos hicieron correcciones, nos hicieron algunos pues preguntas de por qué no nos gustaba, qué pasaba, que si había dado la oportunidad a Calabozos y Dragones, e inclusive nos invitaron a tener una partida y a enseñarnos a jugar, incluyendo con las minifiguras de Lego de Calabozos y Dragones, obviamente. Entonces quiero agradecer a esta tienda y agradecerle a todos los que están interesados por esta colección, que también es una forma también de integrarse a este nuevo mundo de Calabozos y Dragones, que por cierto pasa por algunos inconvenientes, pero eso no venimos a hablar aquí. Venimos a retomar lo que es la revisión de otras 4 minifiguras que adquirimos hace muy poco. Si este video lo hemos dividido en varios, realmente como en 3 partes, no es porque quisiéramos, sino porque realmente así fue como conseguimos las piezas, y entonces así la vamos a ir reseñando. Pero son videos que vienen uno tras otro, o sea, va a ser todo muy rápido. Y antes de entrar en materia, también quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo que nos han dado. No se olviden que gracias a ustedes y a sus likes, a sus me gusta y por favor a suscribirse, es que este canal sigue con vida y continuamos tratando de traerles más y mejor contenido con mayor calidad. Muchas gracias, así que vamos a ver nuestra review. Y empezamos en este momento con la minifigura del Mind Flayer. Nos cuentan que es esta hermosa criatura que tenemos aquí, que además viene con tipo de perrito criatura, que para los entendidos es solamente un devorador de intelectos, según veíamos en la película de Calabozos y Dragones, la cual también nos tomamos el trabajo de verla. Me refiero a la última, que salió hace creo que un año más o menos. Esta es una criatura que entre más inteligente eres, pues te atacará más rápido y te sentirá y te percibirá más fácil en su entorno. Es una criatura simpática, un poquito grotesca por esto de los cerebros, pero que además tiene una opción muy interesante con las minifiguras. Tenemos, por ejemplo, vamos a decir que tenemos por acá este mago de Ninjago, que también lo traje no porque hiciera parte de la colección de Calabozos y Dragones, sino que nos parece que queda muy bien, muy ad hoc con lo que es esta temática. Y es que si esta es presa de un devorador de intelectos, pues le puedes colocar tu devorador de intelectos a esta criatura. Nos hace falta poquito indagar más en cómo funciona el juego, pero pues a eso no vinimos tampoco el día de hoy. Les prometo que si ya empezamos a jugar el juego, que ya estamos averiguando un kit de iniciación, pues estaremos tal vez comentando más tarde, dejando alguna anotación con respecto a estas minifiguras. Vemos que tiene detalles en sus hombros, los cuales vimos por imágenes que de pronto dejaremos por acá, no sé, de esta minifigura, lo parecido que tiene con la minifigura. Eso es lo que vamos a hacer con las otras, o sea, ingresar imágenes que acompañen estas minifiguras para ver qué tanto se parece. Vemos también por aquí detalles muy bonitos, viene con esa cabeza de pulpo, calamar, yo diría que más bien pulpo, y esos son los accesorios que vienen, ya igual que con las otras. Estas vienen acompañadas, perdón, hice un desastre a la vista. Como mostramos anteriormente, esta viene con la plaquita pues decorada con estas piedras, viene con esta falda muy bonita, que supongo que es como una toga, que es muy típico de este tipo de personajes. Pasamos a la siguiente minifigura. Vamos poniendo atrás las que ya hemos reseñado, bien sea en este canal, en este video
como en los otros. Y vamos con este hermoso vampiro. Este que representa al Lord Vampiro Stratford Saravich. Viene acompañado de esta hermosa espada. Muy bonita, muy medieval, digámoslo así. Es lo que vemos también ahora con el set de Zelda. Viene acompañado de una capa de tela muy bonita. Viene también con esta copa tan pues, clásica de Lego. También lo acompaña una pequeña rata que por ahí estaba viendo en algunos blogs si esa rata de ojos rojos era exclusiva de esa minifigura. Que yo sepa, creo que sí, es exclusiva de esta colección de Calabozos y Dragones. Nunca han visto una rata al menos de ojos rojos en Lego. Tiene doble expresión. Voy a quitar la capa para que podamos ver los detalles de la minifigura. Vemos primero su doble expresión con ese rostro amenazante de vampiro, ya mostrando sus colmillos. Vemos los hermosos detalles que tienen en la parte del pecho, ese abrigo como con una especie de, ¿qué podría ser? Una piel sobre el hombro tal vez. Vemos detalles también de esa misma piel en su hombro derecho. Vemos detalles también en su antebrazo. Son minifiguras que resaltan en su calidad en los detalles. Vemos en la parte de atrás también que esa piel, ese abrigo que tiene también va hasta la parte de atrás. Vemos de nuevo botas, detalles en sus piernas muy bonitos. Denme un segundo porque quedó un poquito despeinado. Sabemos que a los vampiritos no les gusta estar fuera de tono. Entonces, aquí está nuestro vampiro, una minifigura muy bonita, muy recomendada. Esta serie de Calabozos y Dragones realmente nos ha sorprendido muy gratamente. Como les digo, es como que te atrae, así no seas fan de esta línea. Pues las minifiguras están todas con un detalle, con un cariño. Definitivamente es un 5 de 5 de nuestro rango, o sea, un 10 de 10. Vamos a ya pasar a la siguiente minifigura. Pasamos entonces a la Sorcerer Tiefling, que era una de las minifiguras que más nos emocionaba tener. Lo mencionamos creo que en el capítulo anterior. Y esta hermosa minifigura viene acompañada de un dragoncito muy bonito. Vamos a tener que hacer un acercamiento aparte, ahora lo mostraremos. Viene con estos cuernos tan bonitos sobre su cabeza, viene con un hechizo que lanza ahí en su mano. Vemos que tiene una pieza de cola la cual la puedes modificar para que quede así como la tenemos nosotros en este momento, o la puedes modificar para que quede hacia abajo, ¿no? Esta también viene con doble cabeza, que a su vez tiene doble expresión. Vamos a ver si nos pasa lo mismo que con lo del video pasado, que una figura tenía una expresión y la otra, creo que era con el bardo, tenía otra totalmente diferente. Vamos a quitarle y sí, aquí tenemos como ya su rostro un poco más enojado. Lo comparamos con el de abajo, que sería su otra versión. Vemos que tienen también expresiones diferentes, tanto en la sonrisa como en su carácter, básicamente. Una minifigura que también tiene unos colores muy bonitos en su pecho. Creo que ese medallón que tiene en su pecho tiene que ver algo con el juego, como es de esperarse, supongo yo. En la parte de atrás podemos también ver muchos detallitos. También tiene botas, o sea, volvemos a ver muchos detalles. En el brazo vemos otra vez ese símbolo que les comentaba anteriormente, además de unos brazaletes muy bonitos. En cada brazo es diferente la impresión. Y ahora vamos entonces con lo que es el dragón. Pasamos aquí al detalle del dragón. Como pueden ver, es una escultura muy bonita con detalles de pintura en sus ojos. Yo creo que el detalle de esculpido es genial. Imagínense este dragón un poquito más grande, pero sirve también para completar nuestra colección de criaturas mágicas de Lego. Pasa para un set de Harry Potter, también para estos sets
que tenemos atrás de la villa de los pueblos nórdicos. Es una figura realmente muy bonita y hace parte de esta minifigura del Tiflin. Por último, pero no menos importante para este video, tenemos aquí a un paladín Dragon Ball, que es el caballero que mencionamos la vez pasada. Con esta minifigura pasó un fenómeno muy raro, a menos aquí en Suecia, de que se acabó. Estaba totalmente acaparado, se desapareció. En algunas tiendas especializadas como Ebrix, por ejemplo, el precio doblaba a su precio normal, claro, destapado y todo ya listo, te lo enviaban pues con la certificación de que venía en la caja esta minifigura. Y esto pasó porque hubo una explosión no solamente de calabozos y dragones, de las minifiguras de Lego, sino que además saltó así como de forma impresionante el hecho de que todo el mundo quería crear ejércitos de estos caballeros, de estos paladines, y pues se agotó totalmente. Una cosa que me pareció absurda desde un principio, que de inicio, el primer día de lanzamiento, ya estuviera el doble del precio, cuando realmente sí podías ir a una tienda, que fue lo que hicimos nosotros, y poder encontrarlo. Claro, yo sé, hay una tienda, por ejemplo, una tienda en Link Shopping que se llama IECO, que es una tienda, no sé cómo describirla, venden de todo, pero tiene una particularidad, tiene una sección de juguetería, está casi que especializada en Lego. Entonces, resulta que ahí no encontramos ninguno, nos encontramos también con una persona perteneciente a la comunidad de Plastic Love, nos saludó y él decía que estaba buscando esta y en ninguna de las cajas encontró ni una sola. Pero después fuimos a Lekia, otra tienda de juguetes aquí en Suecia, y fue muy fácil encontrar realmente. Ya habíamos mencionado y demostrado en el video anterior que se puede encontrar fácilmente con el escáner de minifiguras. Pues aquí que nos encontramos una figura realmente muy bonita, muy detallada, tiene un mazo que además sé que en la cámara no se alcanza a ver, pero el color no es blanco ni transparente realmente, o sea, sí es transparente, pero es un color iridiscente, creo que se llama, cuando tiene como una mezcla de colores. Eso solamente se puede ver cuando tienes la figura en mano y la tienes muy cerca. Es un detalle muy bonito, aquí lo podemos ver. Sí, definitivamente no se alcanza a ver bien los detalles del mazo, pero viene pues con esta otra pieza que sí habíamos visto tal vez en Ninjago o en Monkey Kid. Hemos visto esta pieza así como de floritura, inclusive para hacer cortinas queda muy bonito en Lego. Pasando a la minifigura, también tiene este hermoso escudo, un escudo que en lo particular creo que no lo había visto antes, o sea, la forma con la que viene el escudo, obviamente la impresión del dragón no lo había visto antes, creo que es exclusiva de esta minifigura y tiene esa forma tan particular como de gota invertida. Por atrás no tiene ningún detalle, pero pues no lo necesita, ya lo sabemos, es un escudo pero muy bonito y cumple totalmente las expectativas. Esta minifigura viene con una opción que nos pareció muy bonita, y es que estos cuernos se pueden quitar. Viene con este cuernito que ya hemos visto antes en Lego, es una pieza muy clásica, pero lo bonito es que se puede integrar en esos huequillos o agujeros a tu paladín. Este paladín, pues claro, puedes colocar los cuernos hacia abajo. Nosotros decidimos dejarlo como viene en la caja de minifiguras, pero si tú tienes también dos de esos minifiguras, pues puedes hacer una variación con cuernos hacia abajo. Me parecería que quedaría muy bonito. La articulación viene un poquito limitada, obvio, por la armadura, pero viene con esos detalles. Quiero que se fijen que es una armadura que también me parece que es bastante nueva. La he comparado con otro caballero que tengo yo, un rey, de hecho, denme un segundo. Con este rey que también se podría agregar a estas aventuras de calabozos y dragones, calabozos y dragones, perdón. Pero vemos que es una armadura totalmente diferente, es muy actual, digámoslo, en esta nueva modalidad de Lego, pero es enorme, tengo que aclarar eso. Vamos a quitarlo un segundo, corramos a nuestro rey por acá, para que podamos ver con más detalle la armadura, que es realmente genial, espectacular. Esa armadura me gusta muchísimo. Volvemos a nuestra minifigura, y la cual vemos pues esos detalles en el rostro, como los colmillos, la boca, la nariz, los ojos, que están muy bien impresos en esta minifigura. Vemos que también tiene detalles en su
brazo, detalles que inclusive se alcanza a ver la cota de malla que va debajo de su armadura, tanto en brazos como en piernas. En la parte de atrás vemos que también tiene una porción aquí en su cinturón. Vemos este tipo de indumentaria muy característica de los caballeros medievales. En el otro lado es exactamente igual, y vemos que tiene detalles también en sus piernas. Viene con un medallón. Muy buena minifigura. Yo entiendo por qué el acaparo, pero no estoy de acuerdo con ello, y pues eso hace parte de que es nuestra culpa o no de que las minifiguras sean escasas o haya un acaparamiento. Si apoyamos gente que hace este tipo de cosas, como después en línea vender cientos o miles de caballeros dragones, pues es culpa nuestra si lo compramos. Así que hago una invitación muy encarecida de que seamos inteligentes, no nos dejemos llevar por el hype, por la emoción. Hay que darle tiempo al tiempo y saber cuándo comprar con estas minifiguras. Bueno, y eso es todo por nuestra parte. No te olvides compartir, dejar tus comentarios, decirnos qué te ha parecido esta nueva serie de minifiguras de Calabozos y Dragones. Si también estás interesado como nosotros ahora de volverse tal vez jugadores de Calabozos y Dragones, conocer un poquito más de esta mitología para hacer mejores críticas y por qué no divertirnos en el transcurso. También te hago la invitación para que también sigas viendo el resto de review que hemos hecho del resto de las minifiguras, y así poder seguir teniendo una retroalimentación de tu opinión. Cuéntanos cuáles has adquirido, si quieres adquirir todas o solamente vas a adquirir algunas cuantas, como era nuestro primer plan en un principio. No, eso no es verdad. De hecho, queríamos todas desde un principio. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Me despido. Yo soy su amigo Aleco. Hasta una próxima oportunidad. Hey do.